Bien, vamos a continuar entonces con los casos de atipicidad conglobada. Vamos a ver ahora el segundo caso, es el cumplimiento de un deber jurídico. Es decir, cuando el autor, a través de la tipicidad sistemática, tipicidad objetiva y subjetiva sistemática, si ustedes quieren, con esa conducta lo que está haciendo es cumpliendo con un deber jurídico. No puede haber un conflicto. Es el segundo caso de atipicidad conglobada. Todos los casos de atipicidad conglobada, vuelvo a repetir, son aquellos casos en que no hay afectación de bien jurídico conforme las formas y las condiciones exigidas por la norma penal concreta, ¿no? Porque lo que está prohibido penalmente no es la tipicidad objetiva, sistemática y subjetiva. Lo que está prohibido penalmente es que ese pragma sea conflictivo, es decir, que dañe a un tercero. Cuando no hay daño a un tercero, por más que haya pragma o tipo objetivo sistemática, no puede estar prohibido nunca penalmente, no puede ser antinormativo. Recuerden que estamos hablando acá de antinormatividad. Cuando un pragma es conflictivo es antinormativo, y es antinormativo porque afectó un bien jurídico, esto es, produjo un conflicto. Es decir, ya sea por haber puesto en peligro concreto el bien jurídico, tentativa, o porque directamente lo lesionó, lo destruyó, o lo perturbó, o lo... Bueno, en fin, vamos a ver las distintas, diferentes opciones para considerar un delito de lesión. La consumación, ¿está? A eso me refiero. Bien. ¿En qué casos vimos en la otra clase? Que es el primer caso donde no hay afectación de bien jurídico por un mandato constitucional del principio de insignificancia. Ese mandato elemental de respeto que surge del respeto a los derechos humanos, ¿no? El derecho penal, siendo el instrumento más violento que existe, no puede entonces perseguir conductas que producen afectaciones nimias de bienes jurídicos. Ese principio de insignificancia. Bueno. En segundo lugar, el cumplimiento de un deber jurídico. El cumplimiento de un deber jurídico no puede ser jamás conflictivo, no puede ser jamás antinormativo, no puede afectar nunca un bien jurídico tal como está prohibido por la norma. Es decir, hay afectación de bien jurídico, pero no afectación de bien jurídico penalmente relevante. Es el cumplimiento de un deber jurídico, ¿no? Es decir, supongamos los casos de los funcionarios públicos. El funcionario público, el oficial de justicia que ingresa a un domicilio, porque tiene que embargar y secuestrar algo. Ingresa, yo estoy filmando, ingresa el oficial, veo a una persona que ingresa a un domicilio contra la voluntad expresa o presunta del dueño, veo que en el interior secuestra cosas muebles, se lo lleva. Mínimamente estoy observando ahí, estoy filmando ahí, lo que estoy observando son mínimamente dos tipos penales, dos tipos objetivos sistemáticos. Primero estoy observando el 150. Porque tomen ustedes el artículo 150 del Código Penal, es el delito, el tipo de violación de domicilio. Es decir, el que entrar en morada ajena contra la voluntad expresa o presunta del dueño, o permanece ahí contra su voluntad, es un delito de violación de domicilio. La norma que deducimos del 150 es: no violarás el domicilio, no más grande, o más, incluso no violarás la intimidad del hogar, como ustedes quieran formular esa norma. Pero esa norma, si me sirve para construir el tipo objetivo sistemático y decir que la conducta sí encajó, o se pudo subsumir en el tipo objetivo sistemático, esa norma, una vez que yo la saco a pasear y la comparo con otras normas del mismo Código Penal, ya me queda neutralizada. Fíjense, el principio de insignificancia neutralizaba, era una norma superior porque era de la Constitución, que neutralizaba los casos de afectaciones insignificantes de bienes jurídicos. Acá es una norma de igual rango que el Código Penal. ¿Por qué? Porque el oficial de justicia,
Lo mismo que cuando secuestran la cosa. El oficial de justicia cuando ingresa tengo el tipo objetivo sistemático ¿de cuál? Del 150. Cuando ya está dentro tengo el tipo penal del 162 porque me apodero ilegítimamente me apodero de una cosa mueble total o parcialmente ajena. Todavía no sé si legítima o ilegítimamente, después vamos a ver. Lo que yo estoy viendo, la conducta exterior que yo estoy viendo es que es el tipo objetivo sistemático del 162, es el hurto. Entonces, ¿qué estoy viendo ahí? Ya dos tipos penales, 150 y 162. Del 162 yo deduzco la norma aislada que me dice no hurtar. Ahora, ¿es un conflicto eso? No, me falta el segundo paso. Tengo que determinar que aparte de la tipicidad objetiva, tipicidad sistemática, ahora tengo que verificar la tipicidad conglobada, es decir, si esa tipicidad sistemática afectó o no afectó un bien jurídico. Bien, en estos casos, si el oficial de justicia no ingresa, algún abogado le va a decir, ojo, o alguien le va a decir, no ingreses sin permiso en domicilio, no te apoderes de cosas muebles ajenas, porque vas a cometer un delito penal, entonces el oficial no sabría qué hacer. ¿Por qué? Porque si no hace lo que le está ordenando el juez en el caso, el juez le va a aplicar otra norma de igual rango, pero ahora, ¿cuál? Le va a aplicar el delito de incumplimiento de los deberes funcionario público, mínimo, ¿no? Es decir, el funcionario público que omitiere llevar a cabo las funciones. En ese caso, un mandato está recortando una prohibición concreta. Entonces, fíjense cómo hay acá como un conflicto de deberes o conflicto de normas que es aparente, como dice Zaffaroni, no como dicen algunos que hay un conflicto real de normas. No puede haber nunca un conflicto de normas, porque si los legisladores son irracionales, entonces el que hace derecho penal, el autor de derecho penal o el juez, debe establecer un orden normativo y debe establecer cuál de estas dos normas que es de igual rango prevalece. En los casos de insignificancia era fácil porque prevalece la Constitución que me está diciendo que únicamente aquellos bienes jurídicos que sean afectados en forma significante puede estar prohibido penalmente. Entonces aplico la Constitución directamente y está sobre la norma aislada. Acá la norma aislada del oficial en el caso del oficial de justicia me está diciendo no ingresarás al domicilio, no hurtarás. Y hay otra, yo saco a pasear estas normas aisladas, las saco a pasear las conglobo, las considero con otras normas prohibitivas y me voy a encontrar ya con unas normas en el mismo Código Penal, me voy a encontrar con otra norma que me está neutralizando esta prohibición, porque hay un mandato que me obliga a hacer la prohibición esa. Es decir, en el caso hay un mandato del funcionario público que le está diciendo al oficial de justicia que si vos no llevas a cabo el tipo objetivo sistemático de violación de domicilio, el del hurto, queda consumado el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público. Entonces, en un sistema republicano no puede estar prohibido penalmente. Una norma me está diciendo, me está prohibiendo que yo ingrese al domicilio y que tome y me apodere de una cosa mueble total o parcialmente ajena. Pero hay otro tipo penal que me está diciendo, cumplí con el mandato, ingresá al domicilio y tomá la cosa ajena, porque es absolutamente, estás cumpliendo con un deber jurídico. Bien, el cumplimiento de un deber jurídico también ocurre fundamentalmente en los tipos omisivos. En los tipos omisivos, recuerde que después lo vamos a ver, en los tipos omisivos surge un deber de interferir un curso causal por parte del autor. Es decir, hay un mandato de actuar y de evitar determinadas situaciones, ¿no? Por ejemplo, el padre es un garante de la vida de sus hijos, ¿no? Supongamos que el padre está en un incendio, 8º piso, y tiene dos hijos de él por sus manos y no pueden bajar las escaleras, pues ya se está incendiando todo. 4º y 5º piso no pueden bajar, y entonces va a la ventana y ve a los bomberos
y va a largar los dos niños pequeños de 4 años, 4 o 5 años, y el jefe de bomberos le avisa, mire, va a tener que largar ¿cómo es? Un solo largar, soltar un solo niño porque la red no da para dos. Si usted suelta los dos, se rompe la red y van a morir los dos. Entonces, él tiene un deber de garante él debe garantizar la vida y la integridad de sus propios niños, ¿no? Es un deber impuesto por el mandato de la norma, es un mandato, es un deber de garante, una posición de garante. Esta posición de garante, aunque no está escrita, vamos a ver, después vamos a ver los casos de omisiones propias e impropias, las escritas y no escritas, pero para no mezclemos, no nos metamos con eso todavía, lo vamos a ver en las próximas clases en los tipos omisivos. El padre ahí, concretamente, tiene un deber de actuar, de salvar, es garante de la vida de los dos chicos, no de uno de los dos. Sin embargo, no se le puede imponer lo que no puede cumplir. Es decir, físicamente es imposible que pueda salvar a los dos, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer, y la ley se contenta, es que cumpla con uno solo. Entonces va a tener que elegir sí o sí a cuál de los niños va a soltar. Lo mismo que el capitán de un buque o una lancha. Estoy en una lancha con 6 personas y, bueno, aguanta para 3, voy a tener que largar 2 al agua como capitán. O voy a tener que dejar en la isla como capitán de buque a unos, porque se me está hundiendo el buque, voy a tener que no aguanta para llegar a puerto los 15, voy a tener que dejar en la isla como náufrago a la mitad de la tripulación. Bueno, no es que algunos dicen que hay un estado de necesidad o todo. No, está cumpliendo con un deber jurídico. Él es garante de todos los que están dentro del barco y tiene garante de la vida y la integridad física y hace lo único que puede hacer, que es salvar a la mitad. Es el caso de los médicos nazis que salvaron algunos, los médicos, no eran nazis, eran médicos que trabajaban en los campos de concentración y tenían que anotar quiénes debían morir, ¿no? Bueno, entonces preferían que se mueran los más viejos, después que se mueran y en un estado de necesidad es necesario. Después vamos a ver llegar al estado de necesidad disculpante, o porque era la vida de los médicos, o si no lo mataban a ellos. Estaban la vida de los médicos, o hacer lo que le ordenaban. Sin embargo, dice acá Zaffaroni, esto es un cumplimiento de un deber jurídico. Es como, un cumplimiento, un comandante en la guerra tiene, si mata a otras personas, a otros soldados, dentro de las convenciones que impone el derecho internacional humanitario, dentro de las convenciones de Ginebra o de las convenciones de La Haya, está cumpliendo un deber jurídico. Si yo desvío un peligro que va dirigido a 100 personas, lo desvío hacia otro, desvío ese peligro y mato a 50 personas, yo soy garante de ambas. Si yo cumplo, digamos, no puedo decir que está penalmente prohibida una conducta de matar a los 50 cuando salvé 100. No puedo decir que hubo un estado, o alguna causa de justificación o causa de inculpabilidad, sino si yo soy garante, como dice Zaffaroni, acá hay un cumplimiento de un deber jurídico, donde se debe optar. Es decir, no se le puede exigir lo imposible. Si yo le digo, vos tenías que haber salvado a los 2 grupos de personas, a los que dejaste en la isla como los que están ahí, es imposible, tenés que haber salvado a los 2 niños, es imposible. El derecho no puede exigir lo imposible, ¿no? O yo veo el comandante militar, vuelvo a repetir, que mata a determinadas personas
o desvía los peligros, o un misil que va directamente a Trelew para que mata a todo Trelew, lo desvió y va a Gaiman. Gaiman tiene menos personas, lo lamento por los de Gaiman. Pero sería un cumplimiento de un deber jurídico. Es decir, yo como comandante militar, y si yo tengo la posibilidad de salvar a más gente, en cumplimiento, siempre en cumplimiento de un deber jurídico, no puedo decir que hay una conducta prohibida penalmente. Entonces, en todos los casos de cumplimiento, es decir, cada vez que exista un tipo objetivo sistemático que implique a su vez un cumplimiento de un deber jurídico, sea por los funcionarios públicos o por un mandato de los tipos omisivos, no puede decirse que hay afectación del bien jurídico tal como está prohibido penalmente, ¿no? Es decir, hay afectaciones del bien jurídico, obvio que hay, pero yo estoy cumpliendo un deber jurídico, ¿no? También lo vamos a ver en los casos de tipicidad culposa. En la tipicidad culposa también hay atipicidad conglobada. Por ejemplo, si yo soy bombero o policía y no cumplo es decir, yo cumpliendo un deber jurídico puedo llevar a cabo conductas negligentes, pero pueden no considerarse prohibidas penalmente, porque estoy cumpliendo un deber jurídico. Con la ambulancia o el patrullero yo siempre excedo la velocidad, ¿no? Y obviamente puedo causar ¿cómo es? La lesión de alguien o crear bienes jurídicos. Pero tiene un límite, ¿no? Yo lo que yo no puedo hacer es incumplir temerariamente un deber de cuidado y poner en peligro bienes ajenos a ese peligro concreto. Es decir, no puedo ir a 190 porque me llaman para un hurto, ¿no? Es decir, una culpa temeraria, o no puedo ir no tengo carta blanca para llegar a un incendio, porque estamos hablando de delito contra la propiedad, ¿no? Y tengo carta blanca para ir a poner una autobomba, poner un bólido a 100 kilómetros por hora. Es decir, en el cumplimiento de un deber jurídico, cuando son funcionarios públicos, vamos a ver que tienen los límites que los particulares tienen en la legítima defensa. Es decir, tiene que haber racionalidad en el medio, mantenerse siempre dentro de las reglas del arte y las reglas que indican las normas del caso concreto. Bien, lo que les quede claro a usted, lo que yo quiero que les queden claro es que todos los casos de cumplimiento de deber jurídico, sea por parte de los particulares o por parte de los funcionarios públicos, no pueden, siempre y cuando que se mantengan dentro de lo reglamentado para el caso concreto. Para los funcionarios públicos, ¿cómo es? No puede considerarse que es un bien jurídico afectado penalmente. Bueno, en este caso, si se mantiene dentro de cosas, ni siquiera civilmente van a responder. Salvo, por supuesto, puede hablar de responsabilidad civil, pero será por otro lado, es decir, una responsabilidad civil objetiva, ¿no? El factor de atribución puede no ser la parte subjetiva o el mismo cumplimiento del deber jurídico desde el punto de vista subjetivo. Perdón. Bien. El tercer caso, tampoco sería irracional. Entonces, hasta ahora vamos viendo entonces que sería irracional o no sería tolerable que un tipo objetivo sistemático, un pragma, esté prohibido penalmente o se considere que cause un conflicto penalmente relevante, si hay insignificancia, si hay cumplimiento de un deber jurídico. Pero tampoco es racionalmente aceptable que se considere afectado un bien jurídico cuando la misma acción está fomentada, ¿no? Es decir, cuando yo, por ejemplo, un médico, cuando comete el delito de lesiones al operar a una persona por razones terapéuticas,
o en las actividades deportivas, ¿no? La inmensa mayoría de todos los deportes que suponen contacto, las lesiones son producto de la negligencia, fundamentalmente. Entonces, esas acciones, son... vamos a ver todos los tipos objetivos sistemáticos de las lesiones en casos de actividades médicas con fines quirúrgicos, con fines de curación, de saneamiento, de mejoramiento o conservación de la salud física, psíquica, todos los daños en la salud que se causen, pues hay tipos objetivos sistemáticos. El bisturí, cuando pone el bisturí el médico, está causando una lesión. Un jugador de fútbol, cuando comete un foul, también causa una lesión. Inclusive hay deportes que aceptan una lesión leve dolosa. Por ejemplo, en el boxeo, inclusive el producto de una lesión leve dolosa, si lo deja inconsciente más de 10 segundos, es knockout. Es la máximo del boxeo. Bien, en todos estos casos son actividades que están fomentadas desde la Constitución. Todo el ordenamiento jurídico, comenzando por las políticas públicas de la Constitución, fomentan al deporte y a las actividades de salud, preservación de la salud, son políticas públicas constitucionales elementalísimas. Por lo tanto, esa norma aislada de no lesionar en los deportes o en la actividad médica, terapéutica, no puede ser conflictiva, ¿no? Por lo tanto, no puede afectar ningún bien jurídico penalmente relevante. Esas son las acciones fomentadas. Lo que no está fomentado por el derecho, por ejemplo, en las actividades quirúrgicas, son las lesiones estéticas, ¿no? Yo me voy a botox o senos o glúteos, sea varón, mujer, transexual, intersexual, queer, lo que ustedes quieran. Yo me voy a hacer una intervención quirúrgica, pero estética. No tiene fin, no está fomentado, digamos así. Está fomentada la actividad quirúrgica en tanto y en cuanto signifique curación, ¿no? O signifique alguna, algún bien físico o psíquico de mejoramiento para mi salud psíquica. Por lo tanto, lo que es exclusivamente estético, no. Acá está el cambio de sexo, es decir, el cambio de sexo, ¿dónde lo ponemos? Quirúrgica, ¿es una actividad fomentada para la salud o es algo estético? No, es una actividad fomentada, por lo que hace bien el cambio de sexo para determinadas personas que psicológicamente se autoperciben con un sexo distinto al que realmente portan desde el punto de vista biológico, ¿no? Y por lo tanto, el pragma, en ese caso de lesiones gravísimas o lesiones graves, lo que ustedes quieran, de cambio de sexo, en ese caso no puede decir que en ese caso los médicos que llevan adelante ese tipo de objetivo sistemático de lesiones del 89, del 90 o 91, de lesiones del Código Penal, ese tipo de objetivo sistemático, no puede considerarse que afecta o que produce un conflicto o que afecta al bien jurídico, salud, desde el punto de vista relevante para el derecho penal. No puede estar jamás prohibido penalmente porque está entonces llevando a cabo el médico una actividad fomentada. Distinto es los casos de actividades quirúrgicas estéticas. La actividad quirúrgica estética llevada a cabo por los médicos, también es un caso de atipicidad conglobada, pero no por fomento, porque no está fomentado, pero sí consentida. Es decir, que es el tercer caso que vamos a ver.
El tercer caso de entonces de atipicidad conglobada es el consentimiento. Cada vez que la víctima, el titular del bien jurídico, acepta en forma informada, en forma adulta, con la capacidad suficiente, con la lucidez, con el discernimiento, intención y libertad, acepta el curso causal dañoso que parte del autor, no puede decirse que haya una afectación de un bien jurídico, porque si no sería un estado paternalista. Yo con mis bienes jurídicos hago lo que se me ocurra. Lo que se me ocurra. ¿Por qué? Porque yo puedo disponer de un bien jurídico en tanto y en cuanto el límite es ¿cuál? No dañar a un tercero. Por lo tanto, sí, constantemente estamos disponiendo y consintiendo cursos causales dañosos, ¿no? De terceros hacia nuestras personas, qué sé yo, nos ponemos un arito, lesiones leves, piercing, circuncisión, es decir, la norma aislada, cuando yo la saco a pasear, veo que en esos casos me voy en la Constitución y el artículo 19 me dice, ojillo, acá las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofenden la moral y orden público, ni perjudiquen a un tercero, no están solo reservadas para mí, a Dios, exento de lo que quieras, si sos creyente a Dios, a Mahoma, a cualquiera, pero menos a un juez, no puede intervenir en el derecho. Este es un principio básico, ¿no? El derecho penal o todo el derecho es personalista, no hay nada superior a la realización de la persona, de llevar a cabo el proyecto y haciendo lo que se le ocurra con su vida, ¿no? Puede hacer lo que se le ocurra con su vida, siempre y cuando que le hagan a él lo que se le ocurra por parte de tercero. Si él consiente, ahora, el consentimiento tiene dos para que sea una causal de atipicidad conglobada, tiene que reunir dos elementos centrales. En primer lugar, tiene que ser informado, es decir, la víctima tiene que tener, en ese caso, a quien se le afecta un mal llamado víctima, porque estamos hablando de atipicidad conglobada, no hay afectación de bien jurídico. Si no hay afectación de bien jurídico penalmente relevante, no hay víctima penal. En ese caso, digamos, el que sufre el daño, el que le ponen el arito, o quien soporta o quien acepta un curso causal dañoso de otra persona, debe hacerlo con la misma, debe tener los mismos conocimientos que el autor. A ver, si el autor, por ejemplo, me suministra droga y me ponen en conocimiento, dice, mira, conseguí esta cocaína, pero esta heroína que vamos a inyectarlo ahora, pero yo te voy a ayudar a inyectar, te lo voy a inyectar porque vos no sabés, pero te claro que esta no es muy confiable porque se la compré a uno que no es mi dealer. Apareció, no sé si lo mató a mi dealer real o no, apareció ahí uno y me dijo, mirá, esta es de rojo colombiana, es de SACT. Bueno, supongamos que yo suministro la droga a la otra persona, la heroína, y lo mato, porque estaba mal la droga. Yo lo puse en conocimiento y le advertí, ojo, que yo tenía el mismo conocimiento que él, ¿no? Ahora, si yo le escondo y yo sé que esa droga que yo le estoy inyectando está en mal estado y asumo el riesgo, puede haber dolo eventual, o si no, puede haber homicidio culposo. Pero si el afectado del bien jurídico acepta el curso causal dañoso en forma informada y está suficientemente lúcido para decidir, obviamente. Ustedes saben que tenemos que tener, para hablar de consentimiento informado es no solamente con la misma información, sino que tengo que tener la lucidez, el discernimiento, intención o libertad para utilizar los términos clásicos que utilizamos en derecho civil, para decir que el consentimiento en ese caso debe considerarse como una causa de atipicidad, es decir, atipicidad conglobada. Bien, vamos a detener aquí y
porque no me alcanzó el tiempo, vamos a tener que utilizar otro video más para dar por terminadas las causales de atipicidad conglobada, pues si no se va a hacer muy pesado para subirlo. Bueno, siempre la misma. Bien.